Los mamíferos son un grupo de animales vertebrados que son el grupo de animales dominantes de nuestro planeta hoy en día. Hoy en día existen muchas especies de mamíferos de muchos tamaños y formas. Hoy en día el mamífero terrestre más grande de la actualidad es el elefante africano de sabana, que mide unos 3 metros de alto y pesa unas 6 toneladas. Pero en el pasado hubieron mamíferos terrestres que fueron mucho más grandes que el elefante africano de sabana. En el día de hoy hablaremos de los 10 mamíferos terrestres más grandes que jamás hayan existido. Sin más dilación, empecemos con el video. Astrapotherium es una especie de mamífero meridingulado que vivió en el período Mioceno, en lo que hoy en día es Argentina y Chile. Astrapotherium medía unos 2 metros de largo, 1,40 m de alto y pesaba de unas 2 toneladas a unas 3 toneladas. Astrapotherium tenía una gran trompa, muy parecida a la de los tapires que utilizaba para obtener su alimento. Astrapotherium también tenía unos grandes colmillos que utilizaba para luchar contra otros machos durante la época de la reproducción y defenderse de los depredadores. Astrapotherium habría tenido un comportamiento similar al de los tapires, aunque ni estuviera emparentado con ellos. El nombre científico de Astrapotherium significa bestia del rayo. Astrapotherium se extinguió por culpa del cambio climático. Megatherium es una especie de perezoso gigante que vivió del período Plioceno al período Pleistoceno y vivió en lo que hoy en día es Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Megatherium medía unos 6 metros de largo, unos 2 metros de alto y pesaba unas 4 toneladas. Pero cuando Megatherium se ponía sobre sus dos patas podía llegar a medir hasta unos 4 metros de alto. Megatherium tenía unas garras de unos 30 centímetros de largo que utilizaba para obtener su alimento y para defenderse de los depredadores. Megatherium se alimentaba principalmente de plantas. Megatherium era un animal solitario, tranquilo y pacífico, eso si no era molestado o amenazado. Megatherium fue descubierto en el año 1796 y fue descrito por George Cuvier. Megatherium se extinguió hace unos 7000 años por culpa del cambio climático y la caza del ser humano. Megacerops es una especie de brontotérido perisodáctilo que vivió en el período Eoceno, en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá. Megacerops medía unos 5 metros de largo, unos 2 metros de alto y pesaba unas 5 toneladas. Megacerops tenía un comportamiento similar al de los rinocerontes actuales, aunque ni fuera un rinoceronte. Megacerops se alimentaba principalmente de plantas. Megacerops tenía unos grandes cuernos que utilizaba para luchar contra otros machos durante la época de la reproducción y defenderse de los depredadores. Megacerops fue descubierto en el año 1870 y descrito por Liddey. Megacerops vivió en un clima templado y subtropical. Megacerops fue el último brontotérido que jamás haya existido y siendo también el último brontotérido que vivió en América del Norte. Megacerops se extinguió por culpa del cambio climático. El mamut lanudo es una especie de proboscideo que vivió del período Pleistoceno al período Holoceno y vivió en lo que hoy en día es Europa, Asia y América del Norte. El mamut lanudo medía unos 3 metros de alto y pesaba de unas 4 toneladas a unas 6 toneladas. El mamut lanudo habría tenido un comportamiento similar al de los elefantes actuales, viviendo en grandes manadas con fuertes lazos familiares. El mamut lanudo se alimentaba principalmente de plantas. El mamut lanudo utilizaba su gran trompa y colmillos para obtener su alimento y para defenderse de los depredadores, y también para luchar contra otros machos durante la época de la reproducción. El mamut lanudo fue descubierto en el año 1728. El mamut lanudo es el animal más famoso de la Edad de Hielo, siendo uno de los animales más famosos de la prehistoria. El mamut lanudo se extinguió hace tan solo unos 4000 años por culpa del cambio climático y la caza del ser humano. El mastodonte es una especie de proboscideo que vivió del período Plioceno al período Holoceno y vivió en lo que hoy en día es Alaska, Estados Unidos, Canadá y México. El mastodonte medía unos 2 metros de alto y pesaba unas 8 toneladas. El mastodonte, al igual que los proboscideos actuales, vivía en grandes manadas con fuertes lazos familiares. El mastodonte se alimentaba principalmente de plantas. El mastodonte utilizaba su gran trompa y colmillos para obtener su alimento y para defenderse de los depredadores y también para luchar contra otros machos durante la época de la reproducción. El mastodonte se extinguió hace unos 11.000 años por culpa del cambio climático y la caza del ser humano. El mamut colombino es una especie de proboscideo que vivió del período Pleistoceno al período Holoceno y vivió en lo que hoy en día es Norteamérica y Centroamérica. El mamut lanudo medía unos 3 metros de alto y pesaba de unas 9 toneladas a unas 12 toneladas, siendo la especie de mamut más grande que jamás haya existido.
El mamut colombino habría tenido un comportamiento similar al de los proboscideos actuales, viviendo en grandes manadas con fuertes lazos familiares. El mamut colombino se alimentaba principalmente de plantas. El mamut colombino utilizaba su gran trompa y colmillos para obtener su alimento y también para defenderse de los depredadores y luchar contra los machos en la época de reproducción. El mamut colombino se extinguió hace unos 10.000 años por culpa del cambio climático en la casa del ser humano. Deinotherium es una especie de proboscideo que vivió del periodo Mioceno al periodo Pleistoceno, más específicamente de unos 13 millones de años a 1 millón de años, y vivió en lo que hoy en día es África, Europa y Asia. Deinotherium medía unos 4 metros de alto y pesaba de unas 12 toneladas a unas 13 toneladas. Deinotherium no es del linaje de los proboscideos actuales, los elefantiformes, sino que es de un linaje de proboscideos más primitivos, los deinothéridos. Es por este motivo el porqué Deinotherium tiene una trompa mucho más pequeña que la de los proboscideos actuales. Deinotherium habría utilizado su trompa y sus colmillos para obtener su alimento. Deinotherium se alimentaba principalmente de plantas. Deinotherium habría tenido un comportamiento similar al de los proboscideos actuales, viviendo en grandes manadas con fuertes lazos familiares. Deinotherium se extinguió hace 1 millón de años por culpa del cambio climático, siendo el último deinothérido. Sigolophodon es una especie de proboscideo que vivió en el periodo Mioceno, en lo que hoy en día es África, Eurasia y Norteamérica. Sigolophodon medía unos 4 metros de alto y pesaba de unas 14 toneladas a unas 16 toneladas. Sigolophodon habría tenido un comportamiento similar al de los proboscideos actuales, viviendo en grandes manadas con fuertes lazos familiares. Sigolophodon se alimentaba principalmente de plantas, siendo uno de los herbívoros más importantes de su ecosistema. Sigolophodon utilizaba su gran trompa y colmillos para obtener su alimento y también para defenderse de los depredadores y luchar contra otros machos durante la época de la reproducción. Sigolophodon se extinguió hace unos 11 millones de años por culpa del cambio climático. Paraceratherium es una especie de rinoceronte que vivió en el periodo Oligoceno y vivió en lo que hoy en día es Asia y las Balcanes. Paraceratherium medía unos 8 metros de largo, unos 5 metros de alto y pesaba unas 17 toneladas. Paraceratherium es de una familia de rinocerontes que actualmente está extinta, los paracerathéridos. Paraceratherium habría tenido un comportamiento similar al de los rinocerontes actuales, siendo un animal solitario. Paraceratherium se alimentaba principalmente de plantas. Paraceratherium fue descubierto en el año 1908 y fue descrito por Henry Pilgrim. Paraceratherium se extinguió hace unos 23 millones de años por culpa del cambio climático y la llegada de los proboscideos a Asia. Durante mucho tiempo Paraceratherium fue el mamífero terrestre más grande que jamás haya existido, eso hasta el año 2023, cuando un proboscideo le quitó el título. Paleodoxodon namadicus es una especie de proboscideo que vivió en el periodo Pleistoceno, en lo que hoy en día es India y Sri Lanka. Paleodoxodon namadicus medía unos 4 metros de alto y pesaba de unas 18 toneladas a unas 19 toneladas, siendo Paleodoxodon namadicus el mamífero terrestre más grande que jamás haya existido y también el proboscideo más grande que jamás haya existido. Paleodoxodon namadicus habría tenido un comportamiento similar al de los proboscideos actuales, viviendo en grandes manadas con fuertes lazos familiares. Paleodoxodon namadicus se alimentaba principalmente de plantas. Paleodoxodon namadicus habría utilizado su gran trompa y colmillos para obtener su alimento y también para defenderse de los depredadores y luchar contra los machos durante la época de la reproducción. Paleodoxodon namadicus se extinguió hace unos 25.000 años por culpa del cambio climático y la caza del ser humano. En el puesto número 1 se queda Paleodoxodon namadicus, el animal terrestre más grande que jamás haya existido y el proboscideo más grande que jamás haya existido. Pero bueno gente, aquí acaba este video. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de dar like y suscribiros a este canal, que así me ayudáis mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.